16, verso 18. Quiero que tenga su Biblia en su mano para que con ella estudiemos el tema de hoy. Mateo capítulo 16, verso 18. Gloria a Dios. Si usted lo ha encontrado, me confirma con un amén. ¿Cuántos vinieron a estudiar la Biblia? ¿Cuántos vinieron a aprender las Sagradas Escrituras? El tema que hoy vamos a tratar es acerca de la iglesia. Y es un tema muy central para nosotros los creyentes. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos porque podemos disfrutar de tu palabra, meditarla, leerla, llevarla a nuestros corazones. Gracias por este hermoso día, este primer día de ayuno de primicias. Señor, permite que tu palabra hoy penetre hasta lo profundo de nuestro ser y que salgamos llenos, regocijados, iluminados, con autoridad, con fe, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, prepara los corazones y dame toda la sabiduría necesaria para explicar tu palabra tal como está escrita. Recibe un caluroso aplauso de tu pueblo. Un caluroso aplauso. Caluroso. Fuerte. ¡A su nombre! El día de hoy quiero estudiar con ustedes acerca del tema de la iglesia. Y el día de hoy seleccionamos un pasaje donde el Señor nos enseña quién fundó verdaderamente la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia cristiana? Y el fundador de la iglesia cristiana es Jesucristo mismo. En el texto leído dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Estaba hablando Jesús con Pedro. Y el Señor le dice: y sobre esta roca, hablando de Pedro, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Edificaré. ¿Quién es el que fundó la iglesia? Es Jesucristo mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Jesús está bajo la cobertura, protección de Dios y tiene autoridad sobre los poderes infernales. ¡Aleluya! Entonces, hablar de la iglesia es hablar de un grupo de creyentes que se han unido y que conforman el cuerpo de Cristo. Somos el organismo de Dios, que estamos unidos bajo la vida del Espíritu Santo. Somos la iglesia del Señor, un cuerpo, un grupo de creyentes reunidos bajo una misma doctrina, bajo una misma fe y bajo un mismo Dios. Y Jesús es el fundador de la iglesia. Aquí no es el Papa, no es ningún hombre cualquiera que fundó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue fundada por Jesús. Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro.
Y sobre esta roca, hablando de Pedro, que sería el primero que iba a ser el predicador, usado por Dios, el primer predicador, para que la iglesia se empezase a llenar, a crecer, para que las multitudes vinieran a los pies de Cristo. El primer predicador fue Pedro. Y Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundador de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos este apelativo de que la iglesia se llama cristiana, porque seguimos a Cristo, que es el fundador auténtico de la iglesia. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Pero la iglesia fue fundada por Cristo, pero la iglesia cristiana fue revestida. ¿Sabe usted con qué fue revestida la iglesia? Con el Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. ¿Con qué fue revestida la iglesia? Con el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo en la iglesia, no es iglesia cristiana. La verdadera iglesia cristiana es revestida con el poder de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. La iglesia estaba unánime juntas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ese es el Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga todos, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. A su nombre. Entonces la iglesia fue fundada por Jesús, pero la iglesia también fue revestida por el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como iglesia tiene que ser revestido del Espíritu Santo, porque a veces hay confusión y la gente cree que la iglesia son las 4 paredes donde nos congregamos. La iglesia somos cada uno de nosotros, los redimidos por Cristo, lavados por su sangre, unificados por la palabra, por la doctrina, por un bautismo. Somos nosotros la iglesia. Y la iglesia, como resultado, tiene un beneficio de Dios, que todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, Dios los reviste, los sella con el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Por eso que usted como iglesia y yo como iglesia tenemos que tener la unción de Dios. Tenemos que disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los hermanos, la iglesia.
Y de repente vino del cielo, no de abajo, del cielo. Hay gente que dice, siento el Espíritu Santo, algo me sube de abajo para arriba. Ese es el diablo. De arriba para abajo es. No de abajo para arriba. Y de repente vino un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los hermanos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Según el Espíritu les daba que hablase, comenzaron a hablar en lenguas. Ahí comenzó el revestimiento espiritual a la iglesia del Señor. A su nombre. La iglesia no puede tener autoridad si no tiene ese revestimiento. Las enfermedades, los demonios, Satanás, el mundo, dominará la iglesia si la iglesia no se reviste del Espíritu Santo. Y hay gente que ha dejado a un lado el Espíritu Santo. Y hay templos donde hay una ausencia del Espíritu Santo. Y hay predicadores, cantantes y pastores vacíos del Espíritu Santo. Y cuando no hay Espíritu Santo, entonces hay ausencia de profecía, hay una decadencia de milagros, no hay palabra de Dios, porque en la iglesia de Cristo no hace nada el hombre solo es un instrumento. El que obra perfectamente es el Espíritu Santo, que está como revestimiento para la iglesia. Alaba la gloria de Dios. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Por eso que un ministro que venga que me poner la mano con cara de apartado, que se vaya para un lado. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Porque cuando uno tiene Espíritu Santo puede ser transferencia espiritual de gracia. Pero cuando no hay nada, hay transferencia de demonios. A su nombre. A su nombre. Aplauso fuerte al Señor de señores. Estamos hablando con el tema la iglesia. La iglesia fue fundada por Cristo, fue revestida por el Espíritu Santo, pero debemos conocer cómo inició, cuántos miembros tenía la iglesia cuando recién inició. ¿Sabe usted cuántos miembros tenía? Tenía 12. La iglesia no comenzó en el aposento alto. La iglesia comenzó desde el día que Cristo comenzó su ministerio en la tierra, con 12 apóstoles. Ahí nació la iglesia. Jesús puso disciplina, orden. A ellos fue que le enseñó: si tu hermano peca contra ti, ve y llámalo, y después expúlsalo y cosas así. Puso disciplina porque el grupo de los 12 ya era una iglesia. Porque en una congregación menos de 12 miembros es una obra. Pero a partir de 12 en adelante ya se le considera iglesia. Entonces, la iglesia comenzó con 12 personas. Diga 12 personas. Más fuerte, 12 personas. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. A su nombre. A su nombre. Lucas capítulo 12. Lucas 6, verso 12 al 16. Cuando usted lo haya encontrado, confírmeme con un amén bien fuerte. Y vaya subrayando. En aquellos días, él fue al monte a orar. Aquí vemos a Jesús que se va al monte a orar, porque a Jesús le gustaba la oración. ¿A cuántos les agrada la oración? Entonces, cuando Jesús se fue a una montaña a orar y pasó la noche orando a Dios,
Mire qué delicia, qué deleite en el Señor en la oración. Se iba a las montañas y se amanecía orando a Dios. Que ese tipo de vigilia hubiese en estos tiempos fuera maravilloso, pero ahora la mayor parte de la gente va a la vigilia a ver cómo está la vigilia, a ver quién va a cantar en la vigilia, a ver quién va a predicar en la vigilia, a ver quién llegó a la vigilia. Entonces la gente no halla el verdadero sentido de lo que es vigilar. Y el verdadero sentido de vigilar y ayunar es buscar el rostro de Dios, es buscar la presencia del Señor. Y Jesús pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y cuando era de día, note bien, o sea que terminó la vigilia y se amaneció, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, discípulos tenía mucho el Señor, pero de los muchos que tenía, escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Diga, apóstoles. ¿Cuántos creen en el apostolado? Si no crees, yo no sé qué haces aquí. Número 1, diga, ¿cuál es el primero? Simón. Número 2, ¿quién es el segundo? Pedro. Número 3, Andrés. Número 4, Jacob. Número 5, Juan. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ah? ¿Qué número vamos? 10. 11. Se lo voy a leer yo, ¿ah? A Simón, a quien también llamó por nombre Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Con cuántos miembros comenzó la iglesia? Con 12. Y es que esa es una iglesia que tiene sus inicios. Pero después la iglesia, después de la ascensión de Cristo, la iglesia asciende ya a 120. A 120 miembros. Comienza con 12 y después comienza ya con 120. Miremos lo que dice Hechos 1:15. Hechos 1:15. A su nombre, ¿quién vive, hermanos? Hechos 1:15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Esto sucedió después que Cristo ya se fue al cielo, su ascensión. Y los reunidos, o sea, los hermanos reunidos, eran como 120 en número. Como 120 en número. Mire, la iglesia aquí ya ha crecido. Comenzó con 12. Ya para el tiempo de que Jesús se fue al cielo, se reunieron en el aposento alto 120 personas esperando la promesa del Padre. Porque toda iglesia que es de Dios debe de crecer. ¿Cuántos lo creen? Comenzó con 12, 120 y usted verá más adelante cómo sigue la escala, avanzando. Se entregan después 3,000, después 5,000, y ya era imposible contar. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia que tiene respaldo, una iglesia que tiene la unción de atracción, de gracia,
La iglesia de Cristo no es una iglesia que se estanca y se pudre el agua. La iglesia de Cristo tiene una unción que lleva de gloria en gloria y de crecimiento en crecimiento y declara un futuro de victoria. ¡Alaba la gloria de Dios! Si esa iglesia lleva años, 20 años de aniversario y tiene 6 miembros, solamente tiene que esa persona reconocer que Dios lo llamó a vender papa 1 libra el kilo, o a $2 el kilo de pescado, porque a la iglesia no lo llamó nunca, porque el hombre que es llamado, la iglesia que es de Dios, esa crece. Miren, tienen un letrero: la Sagrada Familia, el pastor y los hijos, nadie más. Y eso que como no hay una viejita por ahí botada, la van metiendo. Y ahí no botan ni los perros, porque los perros, aunque sea algo, hacen ahí. Pero la iglesia del Señor crece. Cuando la iglesia está revestida por el Espíritu Santo, hay gracia, hay poder, hay una unción que cautiva, que penetra, y las personas que llegan quieren volver y quieren seguir asistiendo, se quieren congregar allí, porque la iglesia de Cristo debe ir en crecimiento, pero primero tiene que ser revestida. Miren que una vez fui a una iglesia, 30 años de aniversario, con una lona grandota, el templo inmenso. ¿Y quién habían ido? Sí estaba la iglesia más o menos con hermanos, pero me sorprendió que el pastor decía: gracias por las iglesias que nos están invitando, nos están visitando. La iglesia Fuerza de Agua Viva, amén. ¿Cuáles son? 10. Felicitamos a la iglesia Manantial de Vida que está aquí, 15. ¡Ah! Felicitamos a la iglesia Avivamiento que está aquí, ¿cuáles son? ¡Ah! Felicitamos a la iglesia, y un montón, todo el mundo decía gloria a Dios. Y cuando llegó a la hora de decir ¿cuántos son de la iglesia local? Por ahí 2 nomás. Amén. 30 años de aniversario. La iglesia de Cristo que tiene el Espíritu Santo va en progreso, porque Cristo es el que edifica la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo les pregunto después del estudio que estamos dando, ¿sabe cuál fue la primera localidad de la iglesia? Yo estoy hablando sobre el tema de la iglesia. ¿Cuál fue la primera localidad de la iglesia? O sea, ¿dónde estaba situada la primera iglesia? ¿Dónde? Estaba en la ciudad de Jerusalén. Diga Jerusalén. Jerusalén. Diga Jerusalén. ¿Dónde estaba situada la primera iglesia? En Jerusalén. Comprobémoslo en la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 5 al 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 5 al 6. Dice: moraban entonces, ¿qué dice ahí? En Jerusalén. En Jerusalén, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cuando vino el Espíritu Santo, los 120 estaban reunidos en un lugar llamado aposento alto. O sea que la iglesia estaba en un sitio alto, en un segundo piso. Cuando vino el Espíritu Santo hubo un estruendo, una explosión, como un terremoto.
Y toda la gente que había llegado de los pueblos a celebrar la fiesta del Pentecostés, a traer sus primicias, las primicias de sus cosechas, a recordar los 10 mandamientos que habían venido de todo el mundo, se acercaron a la primera iglesia que estaba situada en Jerusalén, a su nombre. Entonces usted tiene que conocer esta historia, porque si no conoce la historia de la iglesia, usted no tiene base como cristiano. Tiene que saber con cuántos miembros comenzó, quién fue el fundador de la iglesia cristiana, cuál fue la primera localidad donde estaba la iglesia cristiana, y es en Jerusalén. Y no es en Roma, donde está el Papa Benedicto XVI. No es en Roma, donde está la esencia de la idolatría. La primera iglesia verdadera estaba localizada en Jerusalén. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, una vez que la iglesia está situada en Jerusalén, diga Jerusalén. Jerusalén. Después se extendió por todas partes según la promesa de Jesús. La iglesia comienza en Jerusalén, pero el Señor promete que su iglesia se extendería por todas partes del mundo. Hechos de los Apóstoles 1:18. Hechos de los Apóstoles 1:18. 1:8. Hechos de los Apóstoles 1:8. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Pero recibiréis poder. Miren lo que Jesús le dice a los discípulos. Pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder? Y el que pide poder pide trabajo. El poder no es para irse a dormir. El poder es para ejecutarlo y trabajar en la obra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, revestimiento. Y me seréis testigos. Van a ser predicadores en Jerusalén. Diga Jerusalén. Luego, ¿qué dice? En toda Judea. Diga Judea. Diga en Samaria. Diga Samaria. ¿Y qué termina diciendo Jesús? Y hasta lo último. Y hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia cristiana tiene sus bases en Jerusalén. De ahí iría Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que llegó ya a Ecuador, ha entrado en la India, en África. La Biblia ha sido traducida ya en varios idiomas. Se transmite por medio de satélites el evangelio. Se llega a los campos, los pueblos, y se cumple la promesa de Jesús, que su iglesia aquí en la tierra tomaría cuerpo en medio de religiones, en medio de falsos ídolos. La iglesia de Cristo llegaría hasta lo último de la tierra. ¡Alaba la gloria de Dios! A su nombre. A su nombre. Estamos hablando con el tema la iglesia. ¿Sabe usted cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia? ¿Sabe cuáles son los requisitos para ser miembros de una iglesia? Número 1, ser salvo. Y número 2, ser bautizado. Para ser miembro de una iglesia, número 1, tiene que ser salvo.
Número 2, tiene que ser bautizado. Porque usted puede haberse convertido en una campaña y estar congregándose en este lugar, pero es considerado solamente un creyente. En el momento que usted se bautiza, la Misión Altísimo lo adopta como un miembro legal de la iglesia. A su nombre. Aplauso fuerte al Señor de señores. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Digan aleluya. Ser salvo. Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. ¿Quién puede leerlo en voz bien alta? A ver, póngase de pie y léamelo en voz bien alta. Rapidito, por favor, una persona adulta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 47. A ver, Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire cómo trabajaba la iglesia. Mire cómo la iglesia se movilizaba, cómo actuaba, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, eran generosos. Y esto produjo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor cada día añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Los salvos eran añadidos a la iglesia, pero para ser miembros de una iglesia debe de ser salvo, pero también bautizado. Libro de Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Que otra persona lo lea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Fueron qué? Bautizados. ¿Fueron qué? Bautizados. Y se añadieron. Siga. Aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, así que los que recibieron la palabra, los que creyeron en el evangelio, fueron bautizados. Y se añadieron, ¿se da cuenta? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para ser miembro de la iglesia tiene que ser salvo y tiene que ser bautizado. Mire, si un amigo que no ha aceptado a Cristo dice: yo quiero pertenecer a la iglesia, quiero ser miembro de la iglesia, pero no quiero entregarme, ¿se lo puede aceptar como miembro o no? O una persona que se entrega a una campaña y le decimos que ya tiene que bautizarse y dice: no quiero bautizarme, solo quiero creer, ¿puede ser aceptado como miembro? No. Ser salvo y ser bautizado es la confirmación o la reafirmación de su fe. No solamente para ser miembro de la iglesia, sino que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡A su nombre! ¿Quién vive, hermanos? Tiene que haber un registro donde consten los nombres de los hermanos que son bautizados, para considerarlos miembros de la iglesia. Cualquiera no puede ser miembro de la iglesia. Tiene que ser bautizado. Y cuando se les bautice hay que hacerles sacar la lengua, para que todos queden bautizados. La billetera también. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. ¿Quién vive? Voy a preguntar, antes de continuar el pedacito que me falta, voy a preguntar: ¿quién fundó la iglesia? El Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI. Jesucristo. ¿Sabe cómo fue revestida la iglesia? ¿Cómo fue revestida? ¿Con Pierre Cardin o con qué?
con el Espíritu Santo. ¿Sabe con cuántos miembros comenzó la iglesia? Con 12. Y después con 120. Y después con 3,000. Y después con 5,000. Ya después ya había imposible de contar. ¿Cuántos creen que esa es la verdadera iglesia? Usted de amarillo, que me agachó la cabeza. ¿Dónde estaba ubicada la primera iglesia? ¿En Nueva York, Europa? Pero por favor. Jerusalén. Luego que estaba en Jerusalén, ¿para dónde se fue la iglesia? Usted. Sí. Judea, Samaria y hasta todo el mundo. ¿Sabe cuál es la posición de todo miembro de la iglesia? ¿Sabe cuál debe ser su posición? Rechazar la falsa doctrina. Diga, rechazar la falsa doctrina. Esa es nuestra posición. Como iglesia cristiana tenemos que rechazar falsas doctrinas. Segunda de Juan 9, no hay capítulo. Segunda de Juan, verso 9 al verso 11. A su nombre, alguien que lo lea. Y otro me lee Judas, verso 3. Y este es nuestro esposo, este es Judas, el apóstol del San Juan, o segunda epístola de Juan, verso 9 al 11, y Judas, verso 3. ¿Quién puede leer? El primero. ¿Cuál va a leer? ¿Cuál va a leer? ¿Cuál va a leer? Segunda de Juan. Al 11. Cualquiera que se extravía y no perseverara en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. No lo recibáis En casa, Ajá. ni le digáis bienvenido. Ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿Qué pasa? practica en sus malas obras. Participa de sus malas obras. Por eso es que nosotros tenemos que tener una posición. ¿Cuál es la posición como miembros de la iglesia de Cristo? Rechazar falsa doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros, aquí está, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, sea mormón, testigo de Jehová, adventista, católico. No, por muy mormón que sea, grandote, rubio, que parezca Superman, ahí está el diablo. Ni le digáis bienvenido. Ni siquiera bienvenido usted puede decirle como iglesia cristiana. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. A su nombre. A su nombre. Entonces hay una posición que debe tener todo miembro de una iglesia. Rechazar la falsa doctrina. Usted no puede ir a cualquier iglesia. Y en estos tiempos de apostasía, y en este tiempo de la falsa doctrina de la prosperidad, en este tiempo de ecumenismo, de la nueva era, de un movimiento falso, usted tiene que mantenerse firme en el lugar que Dios le puso y rechazar enérgicamente toda falsa doctrina, como dijo Judas, que tenemos que contender ardientemente por la fe. Alguien que lea el Judas 3. Judas 3. A ver. No entendemos nada, hijito. Otro que lea, por favor. ¿A dónde?
A ver. Mire, me ha sido necesario escribiros, exhortando, siga. Que contendáis ardientemente por la fe. Que contendáis. Tiene que contender, pelear por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Significa que todo miembro de una iglesia tiene que tener la posición de rechazar falsa doctrina. Aplauso fuerte a Jesucristo en esta hora. Enérgicamente nosotros no estamos de acuerdo con el G12. No seguimos la línea de enseñanza de ninguno de los falsos apóstoles como Guillermo Maldonado, Casluna, Ana Méndez, Ronnie Chávez y un montón de pandilleros de esos asesinos que asaltan con Biblia. No tenemos nada que ver con ellos. A su nombre. Vayas a salir como Casluna, que dice que los que están en el infierno están bajo bendición. Sea igualita a la doctrina de Bin Laden, que él enseña que usted, si se pone bomba y se las estalla en defensa para derrotar a su enemigo, dice que usted despierta en un paraíso rodeado de mujeres con baile y con trago. Mire eso. ¿Sabe usted qué significa simbólicamente la iglesia? ¿Qué significa simbólicamente la iglesia? Un rebaño y un pastor. Simbólicamente, la iglesia significa que es un rebaño y un pastor. ¡A su nombre! Aplauso fuerte a Jesucristo en esta hora. San Juan 10:16. Alguien que lo lea. San Juan 10:16. San Juan capítulo 10, verso 16. Alguien que lo lea, por favor. Arriba también puede leer a alguien que tenga voz fuerte. A ver. A ver, ¿cómo dijo? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice, aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Simbólicamente la iglesia significa un rebaño y un pastor. O sea que esto es un rebaño. Y yo soy un pastor. Ustedes son las ovejas y yo soy el pastor. Quien guía a las ovejas es el pastor y las ovejas siguen su voz. Pero hay ovejas que quieren sentar al pastor y la oveja mandar al pastor. Hay ovejas que quieren saquear al pastor. Pregunto, ¿la iglesia se sustenta con el pastor o con las ovejas? ¿Quién es el que tiene las lanas? ¿Quién tiene la lana? ¿Las ovejas o el pastor? A menos que seas oveja calva. Pero las ovejas son las que sostienen el ministerio. Hay un solo rebaño y un solo pastor.
Usted no puede tener 2 o 3, 4 pastores. Hay evangélicos que andan así, de iglesia en iglesia, ladrillos sueltos. Se abren como libro viejo. Ay, vengo de tal iglesia, esto. Y lo convencen a ese otro pastor y el pastor lo acepta. Y después se cansó y se va a otra iglesia. Y después se va a otra. Tiene pastor, vicepastor, secretario pastor, tesorero pastor. Y por último el diablo termina siendo su pastor. Porque la Biblia habla que la iglesia es un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Lo que pasa es que hay gente que tiene la mira en el pastor y no en Cristo. Y andan mirando el mínimo defecto del pastor. Andan mirando la falla para cómo criticarlo, cómo aplastarlo, cómo destruirlo. Y pienso que las ovejas, si le viene un extraño, Jesús dijo, van a huir del extraño porque no conocen su voz. ¿A quién usted sigue? A su pastor. Porque es un rebaño y un pastor. Y el que usted me siga a mí y me obedezca a mí, se sujete a mí, no significa que esto es idolatría. Porque hay gente que así hace sentir mal a las ovejas, le mete cargos de conciencia y les dice, tú eres idólatra del apóstol. Atrás de él no manda, chupa media, el perro del pastor. Los grandes hombres de la Biblia siempre estuvieron acompañados de alguien. Y esos alguien que los acompañaron, los suplantaron y fueron levantados con más unción que su maestro. Pero es una bendición de que usted atienda a su pastor, bendiga a su pastor, ayude a su pastor. Es una bendición. Los discípulos anduvieron con su pastor y fueron los que escribieron las cartas. Fueron los que están ahora en el cielo marcados sus nombres. Pero esa es la oveja obediente. No se deje subestimar por nadie. Solo con el pastor quieres andar tú. Le lavas al pastor, le cocinas al pastor. Pero cuando alguien ama a su pastor, lo considera como su maestro, su líder, su caudillo, su mentor. Él es mi pastor, él es mi apóstol. Yo lo sigo porque él me ha enseñado la palabra. Y Jesús dijo que el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Si usted quiere comer, coma en su iglesia. No vaya a comer basura o sobras en otros lugares que les pueden hacer daños. Por eso es que Dios ha establecido que su iglesia simbólicamente significa un rebaño y con un pastor nada más. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Alábalo! ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Mire que una vez vino aquí un hermano que me dijo que había estudiado teología, pero más parecía tío loco. Yo no lo había visto él años y me dice, yo he estudiado ya en seminario, más parecía cementerio porque lo había muerto. Me dice, yo te puedo traer una buena enseñanza. Le digo, déjame orar. Y él venía consecutivamente. Se puso a orar. Le digo, ya, pues trae una enseñanza. Y vino y comenzó a predicar. Y la gente ya sabe aquí la doctrina. Las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Amén o no amén? Amén. Usted ya sabe lo que le he enseñado. Si usted quiere comer chaulafán,
calentado, cualquier cosa, eso ya es problema de usted. Pero usted sabe la doctrina. Entonces los hermanos, cuando yo he predicado sobre lo que es la santidad, el temor, todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y este hermano coge el púlpito y a la mitad del mensaje comienza a decirle, pero hermanas, las hermanas tienen que arreglarse, las veo muy desarregladas. Hágansela permanente, pónganse los aretes. Yo estaba sentado ahí, imagínense, no podía tragar, se me hizo una bolota aquí. Pónganse pantalones, hermanas. ¿Quién ha dicho que es malo el pantalón? Y yo lo miraba, pero a la vez analizaba mis ovejas. Cuando de repente, entre las ovejas, una gritó, amén. Yo dije, y enseguida la miré, ¿cuál fue esa? ¿Cuántos están de acuerdo? ¡Amén! Esa no es de aquí, dije, esa no es de aquí. Esta no es mi oveja. Y después que terminó el mensaje, yo le dije a los hermanos públicamente, ese mensaje no es para este lugar. Aquí hay un pastor y un solo rebaño, una sola doctrina. Y la posición nuestra es rechazar toda falsa doctrina. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡A su nombre! Mire que hay hermanos que no hay cómo llamarle la atención, que se resienten y se quieren ir a otra iglesia. El pastor es para corregir a las ovejas, guiar a las ovejas, educarlas, darles de comer. Es lo que yo hago. Pero cuando hay hermanos que tienen demasiado levantado el orgullo, el ego, que cuando se les corrige y se les dice que están mal y que eso no le agrada a Dios, sacan la boca de elefante y van pensando ya en otra iglesia y otro pastor. ¿Dónde vas a parar de iglesia en iglesia si la iglesia perfecta está en el cielo? Aquí en la tierra estamos de formación. ¡A su nombre! Las autoridades de las iglesias son diáconos, obispos y ancianos. Las ordenanzas ceremoniales son la Santa Cena y el bautismo. Las responsabilidades de los cristianos en una iglesia es llevar el evangelio a toda criatura, ofrendar y diezmar. Diga, ofrendar y diezmar. Se fue el gloria a Dios. En la iglesia, la responsabilidad de todo miembro es ofrendar y diezmar. Ahora, no es que estoy hablando de doctrina de Casluna o Guillermo Maldonado. Ellos lo que se han lanzado es por avaricia. Han hecho mercadería de la iglesia, pero la iglesia de Cristo verdadera es la que ofrenda y diezma. A su nombre. Entonces usted gana su sueldo, le dio el Señor $1,000, usted coge un sobre y antes de consumir te separa $100 y lo pone en el sobre. Para ti, Señor, te agradezco por la bendición que me has dado. $100. $100. Porque así hay gente que dice, $100 voy a poner yo. Entonces pídele a Dios menos, pues. Dile que ya no te dé 1,000, que te dé 100, para que des ahora 10 nomás. $10. Entonces ya no le pidas 100. Pídele 10 para que pongas $1. $1. Entonces pídele $1 para que pongas 10 centavos. 10 centavos, ya no pidas nada porque es Roca Peña. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Todo miembro de la iglesia debe ofrendar y debe de diezmar. Traer los diezmos al alfolí, las ofrendas, y hay alimento en mi casa, dijo Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces hay gente que no, hay gente que le está robando a Dios el diezmo.
Y ese no es miembro de una iglesia. Porque el miembro de una iglesia es diezmador y sabe ofrendar. Los pastores que cogen sus diezmos también diezman a Dios. Hay pastores que cogen el diezmo y se roban todo. Diezmo de la misión y diezmo de ellos. Le roban al César y a Dios. Pero no lo mires. Y aquí también hay gente que no ofrenda. Pero sí tiene para salir y comer chuzo, comer empanadas, comer bolones, comer de todo. Apenas termina el culto, pero cuando llegó el bolso para ofrendar, metió la mano y hace como que no hay nada. Pero lo metió más al fondo ese billete viejo. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos quieren ofrendar? ¿Cuántos quieren diezmar? Hágalo en el momento que Dios le bendiga. Póngase de pie en esta hora. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias. Ayúdanos a tener bien en claro el concepto de lo que es iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y ayúdanos a cumplir nuestras responsabilidades y usar bien nuestra posición cristiana. En el nombre de Cristo, amén, amén. Dios le bendiga. Aplauso fuerte a Jesús.